es un paraíso y que tenemos capacidad. No es así, esta es la realidad. El gobierno, el aislamiento social obligatorio logró disminuir en 84% la incidencia delictiva. Se puede ver en estos videos. Hoy mi confianza se acrecienta, levantando la antorcha liberal de la vida, justicia y la verdad, que hombres viles la ahogaron con leyes a su gusto y engaño popular. Hoy decimos basta, sus mentiras descubrimos, socialistas y mercantilistas manchados por corrupción. Devolución, todos juntos proclamamos. ¿No te alcanza el dinero? ¿Tienes miedo a ser asaltado? ¿No tienes trabajo? ¿Quieres acceso a la salud privada? Únete a nosotros y genera el cambio. Vota por las 5 reformas. Vota por el Partido Devolución. Inscríbete en www.devolucion.pe. WhatsApp 944-105-067. Señoras y señores, bienvenidos al Centro de Comunicaciones del Partido Devolución. Ya estamos aquí nuevamente, como todos los miércoles, a las 9 de la noche, iniciando esta transmisión donde hacemos análisis político desde la perspectiva de las 5 reformas. Tanto José Luis Tapia Rocha como que les habla Juan Alberto Hugo Salas, los saludamos y les damos la bienvenida. Y por supuesto, con un extensivo saludo a Radio Check Check de Huancavelica FM, un abrazo a los hermanos de los Andes del Sur, y en Onda Popular para Cajamarca y Bambamarca, un abrazo a los hermanos de los Andes del Norte, y a Chepito Ríos Online, desde Tampa, Florida, que retransmite esto para los hermanos peruanos que están en los Estados Unidos. Y desde luego, con nuestra gratitud eterna por la colaboración que hacen al 944-105-067, que es el número donde está nuestra cuenta Yape y nuestra cuenta Tunque. Muchas gracias, porque ustedes hacen posible que el Partido de Evolución continúe avanzando. Y estamos rumbo al 6º Foro Liberal Clásico Latinoamericano que estamos organizando nosotros. Ya hemos emitido las primeras entrevistas que personalmente he sostenido con los líderes y dirigentes del continente latinoamericano, y van a seguir emitiéndose más entrevistas que los invitamos también a chequear. Vamos con el primer tema del programa. Primer punto: colegios privados quiebran por causa de la cuarentena y medidas restrictivas. Aquí está José Luis Tapia Rocha. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos entonces a nuestro programa Análisis Devolucionario. Y la noticia que hemos puesto es porque nos preocupa. Somos un partido preocupado por la educación de los niños, de los jóvenes. Y la noticia sobre el 2020 nos señala lo siguiente: 3.000 colegios privados cerraron por la cuarentena del gobierno. 3.000 colegios privados del total que hay en Lima, que son 3.000 colegios que han cerrado, de un total de 25.000 que existen en la actualidad. Y esto nos está dando alguna información sobre lo que ha ocurrido en este campo, y es que hemos visto para nuestro pesar, de cómo es que la educación en el país, lejos de alentarla, lejos de estimularla, ha venido decreciendo en la oferta educativa. Por otra parte, la noticia también, como consecuencia de lo anterior, y viendo de que hay menos ofertas de colegios privados, que dicho sea de paso son colegios pequeños, son más del tipo de inicial, el 60% de estos colegios son de educación inicial. Van a aumentar los que quedan, ¿no? Del total de los que quedan, de estos 25.000,
ya 3.000 han cerrado, o sea, quedan todavía una cantidad importante, van a aumentar las pensiones. Fíjense, miren cómo una cuarentena que aparentemente ayudaba a un grupo de personas, más bien lo que genera son impactos negativos. En nuestra perspectiva, nosotros, ¿qué podemos hacer frente a eso? Nos preguntan a nosotros, ustedes si fueran gobierno, ¿qué harían? ¿Qué cosas, medidas harían al respecto? Bueno, nosotros hemos dicho, nosotros tenemos un programa completo, ¿no? Un programa que se llama Las 5 Reformas. Y una de las reformas es la reforma educativa. Cuando tenemos otro tipo de circunstancias, lo que hay que hacer es más bien abrir los mercados, desregular el mercado. Lo que sucede es que ahorita, tal como está la situación, el Ministerio de Educación tiene muchas dependencias, muchas organizaciones estatales que controlan, supervisan, fiscalizan los colegios y encima tienes a Indecopi también que de alguna manera le está respirando en el cuello a los promotores educativos, porque están que lo fiscalizan para ver si cobran o no cobran las pensiones que ellos han publicado, etcétera. Entonces, en ese contexto, pues los colegios no se desarrollan de manera natural, de manera libre, ¿no? Para poder llegar a todos los públicos posibles. Entonces se han convertido, pues, más bien en objeto de persecución. Nosotros lo que hacemos es, primero, comenzamos liberalizando ese mercado. Pero también tenemos que hacer la reforma política, que significa ir desactivando, ir sustituyendo todos estos organismos estatales, ministerios, organismos públicos descentralizados, la UGEL, por ejemplo, que son instituciones reguladoras que controlan cada colegio en cada distrito. También lo vamos a sustituir por la iniciativa privada que va a ayudar más bien al aumento de la calidad. ¿Qué otro también? Bueno, como nosotros vamos a esta entidad, es decir, sustituyéndole, es decir, vamos a traspasar ese rol al sector privado, los impuestos obviamente van a ir bajando, porque la cantidad de impuestos que conocen ustedes son 36. Entonces, en el ámbito educativo, esos 36 impuestos se meten dentro de las pensiones. Por eso las pensiones para muchos padres de familia le parecen muy caro. Si esta noticia nos está diciendo que ya para este año va a aumentar las pensiones en más o menos en aproximadamente 6%, 7%. ¿Por qué? Porque como todo eso, los descuentos del año pasado que hicieron los colegios habían ayudado a los padres de familia en esta situación de cuarentena, porque muchos habían perdido sus empleos. Bueno, le hacían descuento en las pensiones de hasta 15%. Bueno, eso que no han podido cobrar el resto, digamos, de la pensión en el año 2020, lo van a cobrar en el año 2021. Por eso que se prevé que esto va a aumentar. Y así va a ocurrir en todo Lima, va a ocurrir en Arequipa, va a ocurrir en Piura. Así que esos descuentos ya no van a ir más, ahora va a aumentar porque ya recuerden que la situación del año pasado fue bastante peor. Y bueno, resulta que también ya no va a ser los descuentos ni siquiera del 40 y 50%. Tal vez ni siquiera llegue al 10%. Esos son algunos casos extremos de familias que no pueden pagar porque arrastran deudas, etcétera, y a veces, comenzando el año, tienen que pagar las deudas del año pasado. Bueno, eso también no va a surtir efecto como fue la vez anterior y va a ser menos, cada vez menos. Entonces, de hecho, ya la encuesta de este grupo de Educación Futura, que ha salido con esta encuesta a publicarla, ha dicho que 7 de cada 10 colegios no aumentarán el precio de las cuotas de ingresos. O sea, una cosa son las cuotas de ingresos y otra cosa son las pensiones. Entonces, nuestra propuesta para salir de este problema es ir reduciendo el tamaño del Estado, sustituyendo al Ministerio de Educación, liberalizando, privatizando estos colegios que son, digamos, cargas para todos los peruanos, cuando eso puede ser manejado de una manera empresarial para que compitan y eleven la calidad educativa. De paso, que al disminuir los impuestos van a bajar las pensiones, porque bajan los costos y bajan los precios. Entre ellos, las pensiones es un precio de pago por ese servicio. Entonces, ahí vemos cómo es que hay soluciones, ¿no? Pero claro, el gobierno que tenemos ahorita, que es de transición, no lo va a hacer. Pero nuestra perspectiva es que nuestra propuesta no solamente baja los precios de las pensiones,
no solamente eleva la calidad educativa, además que empodera de forma capitalista, es decir, cada propietario, es decir, los maestros, los directores, los administrativos, los padres de familia, son dueños de estos colegios, pero de forma privada, van a recibir ingresos porque rinden utilidades, que es la manera normal de responder frente a un mercado exigente, además de sus sueldos que ya tienen como empleados, si no es el sector público, será el sector privado. Y esto se va acompañando con esta disminución gradual del tamaño del Estado, lo que significa que los ingresos en forma de promedios se elevan. O sea, no estamos hablando de solamente disminución de las pensiones, que ya eso es más o menos, hemos hecho cálculos con Juan y el equipo del gobierno que tenemos dentro del partido, de 50%. Estamos hablando de ingresos de las personas que se elevarían incluso, si se profundiza bien estas reformas liberales, por encima de lo que gana una persona promedio en Qatar, que gana $100.000 al año, que son más o menos 320.000 soles al año, más 360.000 al año. Y hace 32.000 soles mensuales. Eso se puede lograr, pero haciendo la reforma que nosotros estamos proponiendo. Bueno, imagínense pues ese nivel de vida diferente, ¿no? A estar supeditado a un Ministerio de Educación que no puede resolver ni siquiera el mantenimiento de estos colegios. Juan. Sí, lo que a mí me preocupa muchísimo, aparte de esto, es la calidad educativa que tenemos en el Perú. Y la calidad educativa responde mucho al intervencionismo del Estado. Porque no solo está esta crisis que se ha producido post pandemia, sino que está la crisis del contenido educativo que se le da a los jóvenes. Hay un intervencionismo tal, incluso hasta el sílabus mismo, de lo que se educa, los textos escolares mismos y todo el programa educativo que deben llevar los colegios particulares son los mismos para los colegios estatales. Entonces, no hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro. Con el sistema que nosotros proponemos, aparte de la parte económica que ha comentado José Luis, está el tema cualitativo de la educación. Cada colegio hará sus textos escolares, cada colegio hará su propio sílabo, cada colegio planteará su propio programa educativo, cada colegio dirá qué ofrece como educación para los niños, para los jóvenes, cosa parecida también para las universidades. Ya no estará la SUNEDU, ni los controles aquellos, ni mucho menos los beneficios a ciertos grupitos económicos que también están metidos en la educación, sino que será una cosa mucho más abierta y mucho más libre, donde la competencia por brindar un mejor servicio educativo va a mejorar indudablemente el texto cualitativo de la educación. El Perú es un país que tiene un pésimo sistema educativo. El Perú tiene los últimos lugares en los resultados evaluativos de los jóvenes escolares. Cada día los chicos saben menos o cada día aprenden cosas totalmente absurdas. Se les miente en historia, se les cuenta que Abimael Guzmán, por ejemplo, es tan heroico como Grau, y algunos no saben ni siquiera quién fue Bolognesi. Entonces, estamos completamente haciendo que nuestros jóvenes sigan uniformemente lo que yo siempre he dicho a nivel interno del Partido de Evolución, ese camino a la estupidización de una población, volverlos irracionales, volverlos sin capacidad de lectura, volverlos sin capacidad de reflexión, volverlos sin comprensión de lectura y ser simplemente un enjambre de muchachos que por ahí vemos cómo actúan y que no tienen muchos argumentos para la vida, ni muchos argumentos para comprender los entornos políticos donde están. Yo veo sinceramente que no solo es un tema económico, que es importante,
donde lamento mucho la crisis de estos colegios que están sufriendo la afectación de la pandemia y que los ha llevado a la situación en donde están. Hay una crisis cualitativa de la educación. Y el modelo nuestro, lo que plantea el Partido de Evolución, permitiría en libertad de acción, porque el Estado solo se dedicará a tres cosas: infraestructura, seguridad y justicia. La educación es libre, se la devolvemos al magisterio, se la devolvemos a los profesores, se la devolvemos a ellos, que ellos decidan, que ellos han estudiado para ser educadores, decidan qué contenidos deben ser los mejores para sus propios alumnos. Vamos a ir a una pausa, la primera pausa del programa. Ya venimos, hay 3 temas más que tocar con José Luis Tapia, así que ya regresamos. ¿No te alcanza el dinero? ¿Tienes miedo a ser asaltado? ¿No tienes trabajo? ¿Quieres acceso a la salud privada? Únete a nosotros y genera el cambio. Vota por las 5 reformas. Vota por el Partido de Evolución. Inscríbete en www.devolucion.pe. WhatsApp 944-105-067. Bien, el segundo punto del programa lo hemos titulado "El sector privado invierte mejor que el estatal". Una gran verdad. Y bajo esa verdad es que nosotros planteamos nuestros criterios políticos desde el Partido de Evolución. José Luis Tapia Rocha. Así es, amigos, el gobierno no sabe gastar, y siempre lo hemos dicho, no porque seamos cargosos, sino porque como hay noticias y las noticias involucran siempre al gobierno, porque el gobierno, recuerden, que está presente en casi toda nuestra vida, tanto económica, social. Entonces, cualquier desajuste, distorsión que haya en uno u otro hecho, etcétera, siempre algo tiene que estar relacionado el gobierno. Entonces, la noticia que nos está convocando es por el tema de la salud. Fíjense que el gobierno, que es el que fiscaliza, controla, ejecuta, da los lineamientos políticos para este sector, que debería llamarse sector de atención médica, no es salud. La salud no es algo que se compra y se entrega en la boca de alguien, sino da atención médica. Ahora, cada cuerpo responderá pues de acuerdo a su sistema biológico, inmunológico, pero lo único que da el gobierno es un servicio de atención médica. Bueno, los gobiernos, dentro de su presupuesto público, asignan montos de dinero para que sean ejecutados, para que sean gastados, para que sean invertidos en áreas, ¿no? Entonces, para el caso de la salud, la noticia nos dice lo siguiente: hay un remanente, es decir, hay un sobrante que el gobierno no ha gastado en ese servicio, en ese presupuesto asignado en atención médica. O sea, se le ha dado una cantidad, por ejemplo, 100, y no ha gastado los 100 completos. O sea, en otras palabras, todos los peruanos nos mojamos, o sea, todos pagamos impuestos, pero resulta que el gobierno te pide que le des completo los impuestos, pero cuando a la hora que tenga que gastar en el tema de salud, no gasta todo. O sea, le sobra. Bueno, esta noticia viene con el añadido siguiente, que hace una comparación entre lo que no gastó y lo que se pudo haber gastado en términos numéricos. Camas, por ejemplo, no se gastó 4.533 millones, es decir, 4.533 que le sobró al gobierno porque no tuvo la capacidad de gasto. Comparativamente, nos está diciendo la noticia que son 8.000 camas en la unidad de cuidados intensivos que se dejaron de comprar, o en su defecto, ¿qué se hubiese hecho con ese dinero? Hubiese por lo menos gastado en esas 8.000 camas. O sea, fíjense, miren, un número importantísimo, ¿no? ¿Qué otras camas? Si no se gastó en 8.000,
pudieron haberse gastado 57.000 camas hospitalarias. Porque el gobierno, en los niveles, ustedes saben que los gobiernos tienen 3 niveles: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal. Y a cada uno les ha sobrado dinero. Fíjense, miren, nos cobran una cantidad importante de impuestos, ¿ya? Nos cobran 29.5% en el impuesto a la renta de tercera para los que tienen negocio. Nos cobran el 18% por compras en los productos y servicios, el 18% IGB, nos cobran aranceles, nos cobran el patrimonio vehicular, en el predial, y nos cobran una serie de impuestos que son en total 36. Para que el gobierno, teniendo dinero, no lo gaste completamente, es un costo de oportunidad, porque lo pudimos haber tenido en nuestros bolsillos y eso nos hubiera aligerado comprar cosas caras, porque el IGB es un impuesto que grava sobre las compras que uno realiza. Entonces, si ese 18% hubiese sido menos, ¿no es cierto?, en proporción a lo que no gastó el gobierno, entonces, pues, hubiéramos tenido de repente cosas más baratas y no estar gastando más cuando al gobierno le sobra el dinero, porque recuerden que todo lo que tiene el gobierno es producto de nuestros impuestos. O sea, el dinero bien ganado hay que darle al gobierno, que son equivalentes más o menos, en teoría, son 5 meses al año que estás trabajando como esclavo para el gobierno. O sea, eso no puede ser, pero así es. Por eso que nuestro planteamiento como gobierno devolucionario es primero aligerar, quitar todos esos impuestos, pero para hacerlo también tenemos que bajar los gastos del Estado. Y esos gastos del Estado están en relación a las funciones que desempeña actualmente, que son en la parte ejecutiva, son 19 ministerios, son como 19 funciones que están ahí y que el gobierno pide impuestos para financiar esas 19 funciones. Y en salud, que pide su presupuesto, que pide 30.000 millones, no lo gasta todo. Entonces es un acto injusto. ¿Para qué cobre impuestos completos si al final no va a gastar completamente? Entonces, más o menos, para que tengan idea, el gobierno nacional pide una cantidad de impuestos, pero le sobra 14.000. La noticia así dice, dejó de ejecutar 14.345 millones. ¿Y los gobiernos regionales cuánto dejaron de ejecutar? Los gobiernos regionales 4.000 millones. O sea, no solamente el Poder Ejecutivo centralizado en Lima, sino también los gobiernos regionales que tanto hablan de la descentralización y cuando le descentralizan un presupuesto para que ellos lo ejecuten, también les sobra dinero, 4.000 millones. Y también piden descentralización los gobiernos municipales y resulta que les sobra 14.894 millones, más que el Poder Ejecutivo. Entonces tú sumas esas cantidades, 14.000 más otros 14.000 más otros 4.000 y tienes ahí más o menos 33.000 millones de soles que se han dejado de ejecutar. Eso es injusto. En un gobierno devolucionario no habría eso, porque primeramente solamente se gastaría en las funciones que corresponden a, por ejemplo, Ministerio del Interior tiene su presupuesto, Ministerio de Defensa tiene su presupuesto, Ministerio de Relaciones tiene su presupuesto. Un ministerio que tenga que ver con obras públicas tiene su presupuesto. Y ahí son 4 ministerios. Nosotros hemos hecho un cálculo en el equipo de gobierno del partido y hemos sacado que el total necesario para que funcione bien el Estado en materia de justicia, seguridad, obras públicas, economía, educación y seamos un país rico, solamente con 47.000. O sea, todo lo que ha dejado de ejecutar era suficiente para poder financiar a nuestro gobierno devolucionario de 47.000 millones. ¿Y el gobierno cuánto pide? O sea, si le ha sobrado dinero, ¿cuánto pidió para el año 2020? Pidió 177.000 millones de soles. 177.000 millones de soles. Entonces, ustedes verán, pues, lo injusto que es un gobierno de una economía social de mercado. Ustedes verán lo injusto que es un gobierno que se dedica a estas acciones de
educación, salud, etcétera, porque les sobra dinero. O sea, muchos nos matamos trabajando para cumplir con el gobierno, pero el gobierno no cumple con nosotros. Estamos viendo cómo esa salida de que el gobierno se encarga de muchas cosas, al final no cumple lo que promete. Por eso nosotros planteamos un gobierno totalmente distinto, un gobierno pequeño pero eficiente. Eficiente en la seguridad, que no lo tiene ahora. Eficiente en la educación, que no necesita el gobierno gastar en educación, sino que los privados lo podemos hacer mejor que el propio gobierno. Y con poca cantidad de impuestos, 10% nomás hemos propuesto el impuesto de las 3U. ¿Cuál es de las 3U? Único, uno solo, uniforme para todas las actividades económicas y uniforme. O sea, todos, para todos los productos, para todas las personas y un solo impuesto, de no más o menos 10%. Suficiente para financiar un gobierno que prometería lo que, o cumple lo que prometería, porque estaríamos hablando de seguridad, justicia, obras públicas, de educación, que no necesita el gobierno gastar ni educación ni salud. Eso lo gastan los privados y lo gastarían mucho mejor porque la libre competencia, las privatizaciones harían que funcionen los mercados. Y además que las personas serían más ricas de lo que son y estaríamos, incluso creemos, por encima de Qatar, que gana más de $100.000. Juan. Sí, y además hay algo que me parece muy importante, ¿no? Porque no solo no han gastado, no saben administrar el gasto, sino que a la vez nos han endeudado. Hay una deuda de 60.000 millones de dólares. No sabemos para qué quieren más plata, más dinero, más cosas, más deudas, si al final vemos el resultado que el gasto está mal ejecutado. Pero también esto ocurre, José Luis, por los distintos sistemas de controles que tiene el aparato estatal. Un funcionario no gasta porque viene otro funcionario que está dedicado a su trabajo única y exclusivamente a ver qué cosa hizo mal, qué compra hizo mal y cómo sanciono a este o al otro. Entonces llega un momento en que se asustan tanto que deciden no usar el presupuesto. Tú camina por cualquier distrito de la ciudad de Lima, vas a ver que la gente paga sus arbitrios, pero tú dices, ¿qué pasa? ¿Por qué las calles tienen huecos, las pistas no las reparan, las veredas no las reparan? ¿Y a dónde se van los arbitrios? No se van a ningún lado, simplemente no los gastan. Y no los gastan porque los argumentos de control, hay normas que son malas, son pésimas, que no permiten la gestión rápida y pragmática de los instrumentos administrativos del Estado. Además que recargamos a las municipalidades, por ejemplo, de tareas que no deben estar recargadas y de los gobiernos regionales también, como el propio Estado mismo. Y eso los hace ser totalmente inútiles. Yo creo que en el caso de los gastos de salud no hechos en una pandemia de emergencia, hubiera sido mejor resuelto si empezábamos a enfrentar la pandemia con el sistema de privatización de todo el sistema de salud, que sigue siendo un sistema estatal. O sea, la crisis de la pandemia es la crisis del sistema estatal. No supo resolver y no podía resolverla jamás. Pero sí hubiera sido más eficaz, mucho más eficiente, y no hubiera estado detrás de estas compras raras de vacunas, etcétera, muy cuestionables, sino que hubiera dejado en libertad que el propio mercado de salud resolviese el problema de la pandemia. Los médicos saben qué cosa hacer, los ministros no necesariamente lo saben, y responden más a una agenda política que a una cuestión consultativa de los temas de sus pacientes. Ese es el problema que tiene un Estado que se mete en tantas y tantas cosas. Si dividimos ese presupuesto en 3, reducimos muchísimo los impuestos que nos cobran por gusto. Bajaríamos el encarecimiento de la vida y tendríamos un Estado más eficiente, un Estado mucho más eficaz, y la solución de los problemas nuestros sería más pragmáticos,
El resto, devolución a la actividad privada. La gente lo puede resolver, más que la burocracia estatal. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quiero agradecerles a todos por los comentarios que nos están dando con respecto a las entrevistas que ya se vienen publicando de los distintos líderes de los diferentes partidos que hay en los países latinoamericanos, con quienes vamos caminando ya hacia la elaboración de este sexto foro que organiza el Partido de Evolución desde Lima. Y lo que pido a nombre del partido y a nombre de todo el foro es que puedan ustedes también difundirlos. Ahí están los videos en nuestra página del Facebook y hay una nueva en YouTube que también está el Partido de Evolución allí y que podrán ustedes compartirlo para que mucha gente conozca este trabajo del Foro Liberal Latinoamericano. Vamos a una pausa, ya venimos, no se va. ¿No te alcanza el dinero? ¿Tienes miedo a ser asaltado? ¿No tienes trabajo? ¿Quieres acceso a la salud privada? Únete a nosotros y genera el cambio. Vota por las 5 reformas. Vota por el Partido de Evolución. Inscríbete en www.devolucion.pe. WhatsApp 944-105-067. Bien, hace 31 minutos exactamente estamos en toque de queda. Estamos confinados. Yo no sé si hace 31 minutos el virus o el coronavirus estaba allí en la calle o de repente recién a partir de las 9 de la noche salía a la calle. Yo no sé bajo qué criterio es ese confinamiento. No sé por qué a partir de las 9 de la noche está ahí y antes de las 9 de la noche no está. No entiendo eso. Lo que sí entiendo es lo que dice el tercer punto que vamos a conversar ahora. El confinamiento no ha detenido los contagios. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso. José Luis Tapia Rocha, con el tercer punto del programa. El gobierno, a través de su primer ministro, ha señalado que no está en los planes hacer confinamiento. O sea, no hay, digamos, un objetivo de llegar a eso, ¿no? Lo cual para nosotros es bastante saludable porque nos da la calma necesaria de que no va a ser de nuevo destruido los empleos, destruido los ingresos, ponerle en una situación difícil a los jóvenes porque perderían sus pensiones para educarse. Además de la pérdida de oportunidades para poder tener medios económicos en casos tengan algún problema de salud. Está bien. Nosotros de acuerdo con que el gobierno descarte y no lo tenga dentro de sus planes de corto plazo. Pero siempre la señora señora primer ministro, Violeta Bermúdez, ha dicho que tampoco se descarta. O sea, dentro también de su plan de contingencia es aplicar confinamiento. Ahora, nosotros estamos siguiendo muy de cerca los aportes de famosos infectólogos, epidemiólogos, médicos de famosas universidades en el mundo que se han agrupado bajo un esquema de declaración llamado Great Barrington Declaration. Ellos también tienen Twitter, por si quieren hacerle seguimiento a las discusiones, porque siempre hay polémica, ustedes saben, en relación al tema de si los confinamientos logran los propósitos para los cuales se aplican. En el caso peruano, ustedes saben que se aplicó el 13 de marzo. Pero ellos tienen una versión distinta y por eso nos agrada saber que no son los confinamientos la solución. Ellos señalan que hay que focalizar la protección. O sea, hay personas vulnerables porque su sistema inmunológico se deteriora con el tiempo, y estamos hablando de ya los adultos mayores, ya a partir de 70 para arriba,
que necesitan una protección. Efectivamente, a eso van los famosos médicos, entre los que yo me acuerdo, Martín Ickelford, creo que se apellida así. Lo pueden encontrar desde la Harvard, es profesor y además es médico en una universidad. Ellos dicen, no hay evidencia que un confinamiento sea el factor que detenga los contagios por motivos de pandemia. O sea, no hay prueba, no hay hecho, no hay evidencia que esa medida detenga, o sea, paralice. En el caso peruano se hizo eso y más bien la curva ascendió más todavía. Lo que sí proponen es mantener los protocolos de seguridad e higiene. Como esto es un tema de orden sanitario, entonces plantean que sí hay que estar lavándose las manos, cuando te acerques a las personas que tienen esas edades que me hemos mencionado, lo hagamos con cuidado, de manera desinfectada, aislada. Eso se llama protección focalizada. Y el añadido de ellos es que el resto de personas, es decir, las personas que no son vulnerables, sino que tienen edades menores de 70, sigan su vida normal, siempre, obviamente, manteniendo esos protocolos de seguridad sanitaria, pero no que no salgan, que no estudien, que no trabajen y no. Ellos dicen, regresen a lo que han venido haciendo, principalmente el tema de los niños, porque los niños son, dicen, los principales sacrificados con la cuarentena, porque ellos, al estar encerrados, también sufren de un estrés emocional que les lleva incluso a una afectación en su salud mental. Y los niños tienen que estar jugando, tienen que estar en los parques, tienen que estar desarrollándose naturalmente y no pueden estar encerrados, ¿no? Eso es lo que dicen estos médicos famosos de la Great Barrington Declaration. Son personas que están poniendo su reputación, está poniendo incluso la marca y la universidad de donde enseña. No harían esa declaración a menos que estuvieran seguros que están expuestos a una discusión pública sobre lo que están afirmando ellos. Están recomendando que hagamos protección focalizada. Los confinamientos, estas cuarentenas, son más bien para todos. O sea, aquí lo que se ha dado en el Perú es que todos, enfermos y no enfermos, no salgamos. Esto se parece mucho a la historia de la Edad Media, cuando en el siglo XV, en 1400, Europa sufrió una pandemia, lo que le llaman la pandemia de la crisis de la peste bubónica, por un tema de virus de unas ratas que contaminaban el ambiente, y la gente se encerraba en sus baños, en sus casas, y murieron 2/3 de la población europea, 2/3. Bien, hemos tenido un pequeño problema en la comunicación con José Luis Tapia. Vamos a regresar en un instante más a ver si resolvemos el problema. Tenemos esa banda que se ha detenido. Lo veníamos escuchando con una conversación muy interesante sobre este aspecto del confinamiento, que no detiene los contagios, y eso es verdad. Creo que todos debemos entender ya y aceptar ya que no sirvió para nada. Eso no sirvió para nada, en absoluto, y no podemos insistir en cosas que no han servido para nada. Son medidas totalmente absurdas las que se toman, como decir, a partir de las 9 de la noche toque y queda, ¿y qué pasó antes? ¿Qué pasó después? No deberíamos hacer esas cosas, porque es más, hay más gente en los paraderos, todavía hay gente en los paraderos, porque los buses no despejan a la gente, ya que va poca gente en cada bus.
y por lo tanto siguen aglomerados en los paraderos. Creo que ya estamos con José Luis Tapia. Disculpen la falla técnica, cosas que pasan en las mejores familias, y como nosotros somos de las mejores familias, pues nos pasa también. José Luis, dale, te escuchamos. Muchas gracias y disculpen este inconveniente técnico. Bueno, decía que el tema del confinamiento es que ponen a los sanos y a los no sanos encerrados, y esto es una medida medieval, es una medida que ya se aplicó en Europa en la temprana edad Edad Media. 2/3 de la población con este confinamiento, es decir, nadie quiso salir de sus casas, encerrado en los baños. La crisis de la peste bubónica se propagó y mató a 2/3 de la población europea. 2/3. ¿Por qué? Por estar encerrados. Cuando la propuesta que realizamos nosotros es más bien una apertura, es hacer la vida normal, por lo menos para los que no somos vulnerables, es decir, personas mayores de 70 años, y el resto de la población que mantenga su protocolo de seguridad sanitaria como se viene haciendo, pero no con la propuesta del gobierno de que en caso aumenten los contagios a las tasas de marzo, se hará el confinamiento total. O sea, esa propuesta sigue siendo medieval, aunque tenga el aval de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y esto es por qué? Porque el gobierno ha observado que en las últimas semanas había una tasa de contagio del 7% y en las últimas 3 semanas ha aumentado del 7 al 15%. Entonces ha levantado las alarmas y el Instituto Nacional de Salud ha dicho que, bueno, tampoco es como la situación previa en el año 2020, pero sí en enero sí ha habido un rebote muy fuerte de 7 a 15. Entonces hay que tener mucho cuidado, dice el doctor, porque eso está dando a entender de que está habiendo un rebrote de estos contagios. Pero la solución, insistimos, no es confinar a todos, es confinar a quienes necesitan, quienes ya están enfermos, quienes necesitan focalizarlos y aislarlos para que no contagien a otros. Entonces, la estrategia del gobierno debería ser... Sí, bueno, estamos con estos problemas lamentablemente, pero vamos a continuar con la charla, vamos a continuar conversando este y otro tema más que todavía nos falta. Sí, el confinamiento, como decía José Luis, no va a detener los contagios. Acá la política que nosotros planteamos es, empezando primero por la privatización, que los médicos resuelvan más que el Estado, y que los médicos hagan sus compras de sus propias medicinas, que se compita también, se deje tomar aquella medicina que los que quieren vender vacunas no quieren que se tome. Y por supuesto, que los enfermos estén confinados y la gente sana siga saliendo y haciendo sus actividades. Hay muchos de nosotros que no hemos sido contagiados nunca y que seguimos haciendo nuestras actividades diarias. Y como dije hace unos minutos, todavía hay gente confinada, aglomerada en los paraderos como de Metropolitano, qué sé yo, porque suben y solo se sientan uno por asiento, etcétera. Entonces es larguísimo el camino de salida a casa. Así que ya estamos en toque de queda, pero la gente sigue aglomerada en los paraderos. Entonces no, es una medida totalmente absurda. José Luis, tienes 2 minutos para concluir ese tema. Dale, dale. Sí, era para terminar la idea que tú has señalado de que estos confinamientos no tienen evidencia científica que demuestren que paran el contagio. Lo que para más bien el contagio es por la propia interacción social que hay entre los seres humanos y que por alguna razón esa interacción social, es decir, salir, conversar, caminar, tomar un helado, pasear por los parques, hacer deporte, bailar, etcétera, tiene un efecto que los médicos le llaman la inmunidad colectiva, inmunidad del rebaño. Entonces hay pruebas que sí eso más bien detiene
los contagios. O sea, hacer la vida normal de los que, digamos, tienen sistemas inmunológicos fuertes o tienen edades para salir a hacer deporte o salir a estudiar, etcétera, generan anticuerpos contra la propia, esta propia pandemia. Además, Juan, que conoce bien este tema, él también señala que la ivermectina, esa también es una prueba de que es un elemento que ayuda a prevenir la enfermedad y se toma cada 20 días en razón a dividir el peso entre 2.5 y esos son el número de gotas que uno debería tomar cada 20 días. Eso es una propuesta que también está circulando por las redes y hay pruebas y la misma FDA, la organización que administra la salud también en los Estados Unidos, también tienen ellos intervencionismo allá, ha aprobado, es decir, los médicos en Florida, los médicos en diferentes estados están prescribiendo a todas las personas que tomen este antiparasitario, ¿no? Porque esta es una medicina que no tiene efectos secundarios, cosa que las vacunas sí. Por eso sale que el 48% de las personas tienen todavía temores de vacunarse, ¿no? O sea, desaprueba la campaña nacional de vacunación. Por eso no sé cómo es que el gobierno se ha lanzado con todo a comprar 30 millones de dosis para los peruanos, cuando hay un 48%, casi la mitad, y es probable que siga subiendo, de que no quiere vacunarse, porque ha descubierto que la ivermectina es una solución, ¿no? Que eso se llama mercantilismo, José Luis. Y un Estado lacayo al mercantilismo, a los fuertes intereses de laboratorios, pues no le conviene que la gente compre una medicina que vale un sol. A nosotros ya nos han censurado de las redes, ¿eh?, por hablar de este tema, por mencionar la palabra ivermectina, que la estamos mencionando varias veces. Seguramente nos llega otra notificación. Pero es que así está el control del interés económico mercantilista del mundo. 4 o 5 farmacias, laboratorios producen una vacuna y nos obligan a todo el mundo a ponernos la vacuna. Ese es el negocio, ese es el problema. Vamos a una pausa, ya venimos con otro tema más en el programa. No se vayan, permiso. ¿No te alcanza el dinero? ¿Tienes miedo a ser asaltado? ¿No tienes trabajo? ¿Quieres acceso a la salud privada? Únete a nosotros y genera el cambio. Vota por las 5 reformas. Vota por el Partido Devolución. Inscríbete en www.devolucion.pe. WhatsApp 944-105-067. Bien, gracias. Pregunta por qué sube el precio de gas, ¿no? Qué buena pregunta. Bueno, sube, todo está subiendo porque el dólar ha subido. Y el dólar ha subido porque estamos endeudados. Tenemos 60.000 millones de dólares en deuda. Cada vez que un país se endeuda, su moneda se devalúa. Así que no solo el gas ha subido, han subido otras cosas y van a seguir subiendo otras cosas más. Bueno, Perú no imitará a Estados Unidos en un eventual gobierno devolucionario. Nosotros miramos África. En algún momento hablaremos de África. Ojo, en el foro, Alberto Mansuetti va a hablar del África. Hay mucha información sobre lo que está pasando en África. Pero nosotros no vamos a imitar lo que ha hecho Estados Unidos en un eventual gobierno devolucionario. La explicación, José Luis Tapia Rocha. Hoy día fue la toma de mando del presidente número 46, John Biden, de tendencia izquierdista, o sea, es un socialista, digamos, no tan chavista, pero sí Kamala Harris, sí, ella es de la línea chavista, es bastante izquierdista. Además es de la escuela de Saúl Alinsky, que es el maestro de todos los zurdos de los partidos demócratas. Y hay un libro que se llama Tratado para Radicales, así, algo así se llama el libro, ¿no? Que les enseña a cómo armar. Ese libro, José Luis, tiene una dedicatoria a Satanás. Sí, creo que debe haber. Escuché una charla de Julio Loredo de Iscue, mi gran amigo, y él dice, el libro está dedicado a Satanás.
Qué curioso, ¿no? Y seguramente. él ha sido asesor de tesis y profesor de gente importante de hoy, de este partido, Obama como es el alumno Obama. aplicado, por ejemplo, ahí, ¿no? Él- sí, a Hillary Clinton le ayudó en su tesis y ha sido profesor de Biden, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, más sí. o menos para que la gente ubique hacia dónde van. Sigue, sigue, sigue. Y bueno, entonces John Biden, el primer acto ejecutivo es la de aprobar 15 órdenes ejecutivos. Para nosotros el equivalente sería así como los decretos supremos firmados por el presidente, ¿no? Y que es refrendado por un ministro del sector donde esté influenciando la norma, ¿no? Que es el decreto supremo. Bueno, entonces lo que ha hecho John Biden es regresar a la Organización Mundial de la Salud y el Acuerdo de París. A ver, en el tema de la salud, el presidente Trump lo que había hecho en su mandato, creo que al año y medio, fue salirse de la Organización Mundial de la Salud porque tenía la certeza, el presidente Trump, que el gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud jugaban en pared. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, que está liderado por un etíope que era del Partido Comunista de ese país, le estaba cubriendo de alguna manera las espaldas de aquellos experimentos que para muchos decía que el COVID-19 era producto de una operación biológica que el gobierno chino estaba preparando para infectar al mundo, cosas así. Entonces no había dado las alertas necesarias la Organización Mundial de la Salud porque tenía de alguna manera una deuda política con el gobierno chino porque había aportado, si no me equivoco, 45 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud. Entonces ustedes saben que el dinero también influye en las decisiones de estas entidades internacionales. O sea, tampoco son neutras las organizaciones internacionales, por más nombre que diga Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, estén excluidas de la influencia política. Entonces tenía algo, digamos, de deuda, por poner un nombre, digamos, así ligero, ¿no? Y bueno, y por esa razón es que Trump tomó la decisión de salirse. Nosotros, en el Partido de Evolución, haríamos eso justamente. Apenas lleguemos al poder, inmediatamente nos ponemos a revisar acuerdo por acuerdo para ver cuáles son aquellos acuerdos que lesionan la soberanía nacional desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y todas las áreas donde comprometa la libertad. Eso sería nuestro primer acto de gobierno, tener el paquete legislativo preparado, donde ya tendríamos la lista de todas las organizaciones internacionales a las cuales le haríamos denuncias. Denuncia se llama el mecanismo jurídico en el derecho internacional para apartarnos, como lo hizo Estados Unidos en su momento con el presidente Trump. Pero resulta que este presidente, el nuevo, el que acaba de entrar hoy día, va a regresar. ¿Eso qué significa? A ver, desde el punto de vista presupuestario, va a tener que Estados Unidos poner la cuota que vino haciéndolo antes de que el presidente Trump lo sacara a los Estados Unidos. ¿Cuánto es el presupuesto total de la Organización Mundial de la Salud? Maneja, fíjense la cifra de 4.422 millones de dólares de presupuesto tiene la Organización Mundial de la Salud. Cada país aporta un porcentaje que suma el total de todos los países que participan el 100%. Estados Unidos aportaría, regresando a la Organización Mundial de la Salud, 450 millones de dólares. 450 millones de dólares. En nuestro caso, primer acto de gobierno de nuestro partido, lo primero que haría es salirnos de la Organización Mundial de la Salud y nos ahorraríamos 6.13.920 dólares que no iría a la burocracia dorada internacional, porque
consideramos que esa burocracia que no ha sido elegida por nuestros votantes peruanos están legislando desde donde está, en la capital, donde se encuentra esa organización, las normas que van a atentar contra la salud, contra la economía, contra la libertad, y que nos va a evitar que se infecte nuestro ordenamiento jurídico con leyes malas, porque esa es nuestra, digamos así, nuestra propuesta es que apenas entremos al gobierno, empecemos a derogar todas las leyes que están interviniendo en la economía, en la salud, en el deporte, en la calidad de vida, en las chimeneas, en las cocinas, incluso esos temas de los transgénicos también vienen de afuera que buscan la moratoria de estas mejoras genéticas de las plantas. Bueno. Ese sería nuestro primer acto de gobierno, para ahorrarnos 6 millones de dólares y no estar buscando asesoría de organizaciones internacionales desde donde nos dicen cómo debemos hacer las cosas, ¿no? Y eso sería como aceptar la incapacidad que tienen los profesionales peruanos, el pueblo peruano y los dirigentes políticos de poder resolver sus asuntos domésticos con su propia gente. Entonces, ese es el tema que queríamos tocar, porque también, además de que ha firmado una orden ejecutiva para regresar, y pobres sus contribuyentes norteamericanos van a tener que poner 450 millones de dólares, es que va a regresar al Acuerdo de París. ¿Qué es el Acuerdo de París? Bueno, es un pacto de muchos países que han firmado para evitar que el planeta Tierra se caliente en 2 grados más. O sea, todos firmarían para que las chimeneas de las industrias baje su intensidad en los humos que expiden cada torre, ¿no? Y de manera de que el calentamiento global baje en 2 grados. ¿Qué significa eso para los países como nosotros? Que eso es lo primero también que haríamos. Apenas lleguemos al poder, inmediatamente hacemos denuncia al tratado, al Acuerdo de París, para que nuestras industrias se revitalicen y aplicando pues todos los protocolos necesarios para que funcione el Poder Judicial y pueda de alguna manera evitar que haga daño estas chimeneas al resto del público, pero no con una regulación previa que le dice a cada país cuánto de emisión de dióxido de carbono debe tener cada país y cuánto debe limitarse el crecimiento económico. Por ejemplo, eso es algo que atenta contra el bienestar económico de las personas cuando hay mecanismos privados de prevención de la contaminación que son mucho más efectivos que depender de la decisión burocrática de los que administran el Acuerdo de París. Y así nos evitamos pagar otra cantidad de dinero para que nos digan cómo debemos hacer las cosas desde afuera. O sea, eso de estar yéndose a los organismos internacionales y darle un presupuesto para que nos digan a nosotros es simplemente admitir que somos incapaces de poder realizar nuestras obligaciones con nuestros ciudadanos y aún así con el resto del mundo sobre cómo y qué mecanismos se deben aplicar en el caso de que ganemos una elección y hagamos políticas que tengan que ver con el medio ambiente, con el tema de la salud, porque aquí nosotros confiamos en la actividad privada. Nosotros solamente brindamos el marco institucional, las reglas de juego, las leyes buenas, para que la propia dinámica económica y del mercado generen los derechos de propiedad necesarios y las protecciones institucionales que le corresponde a todos los agentes económicos para que se comporten de manera civilizada, económica, justa, de manera que todos salgamos beneficiados. Esa es la gran ventaja entre confiar una burocracia que está en París, que no sabe mucho de la realidad peruana, y estar nosotros aquí en el Perú y sí saber qué es lo que tenemos que hacer. Es cuestión de enfoque. Mientras acá los caviares, los izquierdistas y socialistas quieren a esas personas de allá tenerlas acá, nosotros confiamos en nuestro quehacer, en nuestra capacidad y nuestras habilidades que tenemos como ciudadanos responsables. Juan. Hay varias preguntas que nos están haciendo, por favor continúen haciéndolas.
en nuestra página del Facebook. Ahí está la página del Partido de Evolución. Sigan haciendo preguntas. José Luis Tapia el sábado a las 5 de la tarde va a estar respondiéndolas. Les agradezco a ustedes a nombre de todo el equipo del Centro de Comunicaciones del Partido de Evolución, a Radio Check Check en Huancavelica, a Onda Popular en Cajamarca y Papamarca, a Chepito Ríos Online en Tampa, que han permitido que esta difusión llegue hasta esos lados. Muchísimas gracias, nuestro saludo, nuestro abrazo para todos ellos. Estamos rumbo al 6º Foro Liberal Clásico Latinoamericano en América, que va a permitir unir a los pueblos en un criterio juntos para enfrentar al comunismo que está hoy tomando el poder en todo el continente. Hoy ha empezado un nuevo ciclo con el señor Biden y eso merece que la lucha sea a nivel foro. Gracias a todos, los esperamos el miércoles a las 9 de la noche. Difundan este video, difundan esto, ustedes son los mejores difusores de los mensajes del Partido de Evolución. Y, por supuesto, termino con el teléfono, el 944-105-067, donde está nuestra cuenta Yape, nuestra cuenta Tunki. Gracias por las colaboraciones que son muy importantes para nosotros en seguir trabajando con estos presupuestos que nos llegan gracias a la gentileza de ustedes para que el partido continúe en sus labores. Muy buenas noches, José Luis. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Permiso. Hoy mi confianza se acrecienta